Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarad a Elżbieta Brączkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenas tardes o buenos días. O buenas noches, porque nos pueden oír en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Háblanos de qué parte del mundo eres tú. Yo soy polaca, pero llevo en España más de 30 años. Elżbieta, eres polaca como la poeta de la que nos quieres hablar aquí en Radio Sefarad. Una poeta desconocida prácticamente que tú quieres reivindicar. Sí, porque es una poetisa polaca de origen judío que recientemente se ha recuperado su obra y en este momento es un personaje de culto. Era una mujer que murió a los 27 años, muy joven, pero en los pocos años de vida que ha podido vivir ha hecho muchas cosas interesantísimas y ahora en Polonia se reivindica su nombre. Hay mucha gente apasionada por su poesía porque de verdad es una muy buena poeta. Murió en circunstancias muy trágicas. Murió asesinada por la Gestapo en el año 44 en Cracovia, 2 semanas antes de la liberación de Cracovia por los rusos. O sea, no ha tenido suerte. Finalmente, huyendo durante toda la guerra, no ha podido sobrevivir. Faltaron solamente 2 semanas para que pudiera vivir. Si es terrible la muerte, todavía más terrible, ¿no? Sabiendo que a 2 semanas estaba la posibilidad de sobrevivir. Sobre todo que su vida, que ya se sabe que los judíos durante la guerra todos vivían con el miedo permanente, todos estaban amenazados, pero había judíos. Ella venía de una familia asimilada, ella era escritora, era muy conocida en Varsovia en los ambientes de literarios, pero era una persona, era una belleza oriental. Tenía la tez muy oscura, tenía los ojos negros, de color, como decía su amigo Tuvim, de color cerveza. Uno era de cerveza clara y otro de cerveza oscura, porque tenía esa diferencia. Todo el mundo que la conoció subrayaba que tenía 2 ojos diferentes que fascinaban, además muy grandes. Era una belleza. Una de sus amigas la recordaba así. Tenía unas piernas preciosas, las manos, el cuello y esa forma maravillosa de llevar la cabeza. Tenía unos andares reales. Resultaba casi imposible no fijarse en ella. Su tez era muy oscura, casi de mulata. Y el poeta, su amigo poeta, se reía que tenía ojos como Haberbusch y Schiele. Haberbusch y Schiele eran marcas de 2 cervezas, una cerveza oscura y otra clara. Pero bueno, yo quisiera contar un poco sobre ella, claro, sobre su poesía. Sus 27 años de vida los ha vivido de una manera muy intensa. Ella nació en el año 1917, o sea, este año, en marzo, se hubiera cumplido 100 años desde su nacimiento. El 19 de marzo, ¿no? Sí, 19 de marzo, sí. Y ella, ella nació en Kiev. Oh. Su padre era abogado. Se trasladaron luego a Petersburgo, donde su padre trabajaba como abogado. Como la Revolución Rusa, lógicamente las condiciones de vida se volvieron insoportables y ellos volvieron a Růvne, que era una ciudad polaca en este momento. Pero toda aquella zona, el este de Polonia, de Ucrania, de Bielorrusia, de Rusia, era toda una mezcla de culturas porque la historia pasaba las fronteras, movía las fronteras incesantemente. Les pasaba por encima la historia. Claro, y entonces Růvne era un pueblo, una ciudad pequeña, pero bastante importante. Era una ciudad cosmopolita. Vivían judíos, muchos judíos, polacos, rusos, alemanes, tártaros, o sea, una ciudad increíble. Y ella cuando
llegaron a Růvne, tuvo que decidir qué colegio elegía. Ella en su casa se hablaba ruso. Ella con su abuela, con su madre, hablaba ruso. Y como le gustaba la poesía y conocía un poco la poesía, entre otros, a la poesía de Julian Tuwim, eligió un colegio polaco. Con la gran suerte para nosotros, para los polacos, porque aprendió el idioma hasta tal punto que nadie... Que escribió en polaco, escribía, ¿no? y cómo escribía. Y ella pues era una muchacha muy segura de sí misma, muy lectora, fascinada por la poesía sobre todo. Empezó a escribir muy pronto, a los 13 años, ya en el periódico del colegio publicaba algunas cosas, pero ya pronto empezó a mandar cartas a sus poetas admirados, entre otros a Julian Tuwim. Normalmente pasa que los poetas leen o no leen estas cartas, pero Julian Tuwim sí que leyó sus cartas y ha leído sus poemas y ha visto en esta muchacha un gran talento. Entonces empezaron a cartearse. Tuwim la invitó a Varsovia. Ella todavía estaba estudiando en el instituto, tenía 16 años, 17. Y entonces decidió que ella, una vez alcanzada la edad de 18 años, se iría a Varsovia. Y se fue a Varsovia en el año 35 y se convirtió en la diosa y en la musa de todos los ambientes literarios de Varsovia. Varsovia era como cualquier otra ciudad que tenía su café Gijón. Y entonces, en unos se reunían de un grupo poético, en otros de otro. Ella, por ejemplo, era invitada del grupo de Witold Gombrowicz y dicen que era una de las pocas mujeres que podían tutearse con él. Normalmente él se dirigía a las mujeres, usted. Y ella era una de las personas que él admitió en su mesa y ella era muy conocida en el ambiente. Casi esperaban su llegada cada noche o cada velada para que ella apareciera. Era una mujer... seguía escribiendo mucho. Publicó en el año 36 un solo libro. Ha llegado a publicar un solo libro, pero en una buena editorial, y un libro que ha dejado huella, lo han leído todos y han visto el tamaño de talento que tenía esta mujer. ¿Es Gramática? ¿Es el título? Gramática es el poema con el que se presentó a un concurso. Y lo ganó con 17 años, ¿no? Sí. Es un poema precioso. Ya se ve su capacidad de disfrutar del idioma, de jugar con las palabras. Y su dominio, ¿no? El polaco es uno de los idiomas más difíciles del mundo, comparado con un chino, por ejemplo. El polaco es muy, muy difícil. Y ella lo capta a la perfección. Elżbieta, creo que todavía no hemos dicho el nombre de la poeta, de la poetisa. Sí, Zuzanna Ginczanka. Zuzanna Ginczanka, que en realidad se llamaba Zuzanna Sara Polina Ginsburg. Y su padre era abogado, pero un abogado con una gran ansia de actuar, de entrar en la vida de artista. Y un buen día, cuando Susana era pequeña, desapareció el padre. Desapareció. Después de algún tiempo se enteraron de que estaba en Alemania, en Berlín, actuando en películas. Luego, cuando la situación se ha vuelto insoportable en Alemania, él se fue a América y al parecer seguía trabajando como actor en algunas producciones, pero nunca llegó a ser conocido. Pero Zuzanna no le volvió a ver en su vida. Y hay un elemento español en toda su historia. Su madre, cuando se separó de su padre, se casó con un cervecero checo, un judío checo. Y se vinieron a vivir a España, a Pamplona. Vivieron muchos años en Pamplona. Y en el año 39, justo antes de estallar la guerra, la madre de Zuzanna Ginczanka se fue a Růvne, a Polonia, para llevársela ¿Para traerla a España? Para traerla a España, pero ella no quiso dejar a su abuela, no se veía fuera de Polonia, no se veía
bueno, por desgracia, ¿no? Porque no ha sobrevivido a la guerra. Y era tan bella, era tan exótica, que en aquel momento todo era muy bonito, pero era la maldición de su vida cuando estalló la guerra. Porque era muy conocida, era muy llamativa, no podía pasar desapercibida. Era llamativa porque no parecía polaca, porque era casi mulata. Y ella, cuando estalló la guerra, estaba en Růvne. De Růvne se ha ido a Lvov, que era una ciudad más grande. Y ahí, ya sabes que cuando estalló la guerra, por un lado, Polonia fue atacada por los alemanes y por el otro lado por los rusos. Entonces, Lvov estaba en la zona rusa, pues ahí se podía vivir más o menos. Ahí ella intentó hacer algo, traducía, pero en un año después los alemanes atacaron esa zona. Rusia y ocuparon esta zona. Y en este momento cuando se rompió el pacto, claro. Se encontró mal. Y entonces ya empezó la vida difícil para ella, ¿no? Porque ella empezó, claro, que ya en poco tiempo los alemanes empezaron su política de exterminación de los judíos. Su abuela murió en uno de los primeros transportes de judíos del gueto al campo. Su abuela ni siquiera llegó a ningún campo de concentración porque murió de un infarto. Y ella estaba en Lvov, ocultándose en casas de amigos, de conocidos. Había una portera en la casa donde ella estaba, la portera que se empeñaba en denunciarla, delatarla. Lo hizo 3 veces. Las 3 veces Gimjanka se salvó. Se salvó gracias a la ayuda de otra gente, ¿no? Pero ha escrito un poema. El último poema que ha escrito, que nosotros sepamos, se titula Non omnis moriar. Y en este poema que es como un testamento artístico de ella, menciona el nombre de esta portera, que se llama Hominova. Esta Hominova, gracias a Gimjanka, pasó a la historia, tristemente, pero gracias a este poema se la pudo reconocer y ha sido juzgada. Juzgada después de la guerra y ha sido condenada, ella y su marido, que eran los dos que robaban y que entregaban a la gente. Pero claro, este poema es el más impresionante de toda la obra, porque no es solamente esto, es también su despedida de todo, ¿no? Y su desencanto con Polonia y porque Polonia era el país que ella ha elegido y Polonia la ha dejado sola y ella se creía sola siempre. Y era verdad, aunque había siempre gente que la ayudaba, pero ella no podía salir a la calle porque la reconocían. ¿Qué poema nos vas a leer? No sé si ese es el que dices es el más impresionante, pero no sé si tienes otro que sea tu preferido. No, Y te pediría, Elżbieta, si no te voy a abusar de tu generosidad, que lo leas primero en polaco y luego en castellano, ¿vale? No lo tengo aquí en polaco, ¿sabes? No lo he traído. Vale. Por ejemplo, tengo aquí el fragmento de gramática, que es el primero que... Sí, el premiado. El premiado. Ahora te lo busco. Es un bonito juego sobre la gramática, sobre los sustantivos, adjetivos, adverbios y tal. Y, por ejemplo, el poema empieza de una manera muy bonita. Esto lo ha escrito una niña de 17 años. Y es tan fácil las palabras amar, incrustarse en ellas con euforia, entre las puntas de los dedos sujetar y a contraluz mirar cual vino de Borgoña. Es un poema largo, no voy a leerlo todo, es precioso, pero yo quería leer un fragmento de Non omnis moriar, que es lo más impresionante y triste, y bueno, no está del todo bien traducido porque todavía es un poema muy difícil. Pienso algún día poder traducir, hacer una edición en castellano. En castellano. Estoy buscando ahora. Ojalá esta entrevista ayude a eso. Ojalá. Elżbieta.
Yo estoy dispuesta, y bueno, es uno de los objetivos míos ahora, pues, publicar los poemas de Zsuzsanna Ginczanka. Mira, es non omnis moriar. Non omnis moriar. Mis fatuas riquezas, campos de mis manteles, de mis armarios alcázares, sábanas extensas y valiosos ajuares y vestidos claros quedarán cuando me vaya. No dejo a ningún heredero, por eso digo, Jominova, lvoviense, gallarda consorte de espía, delatora dirigente, madre de un Volksdeutscher, que tu mano hurgue entre mis cosas judías. A ti, a los tuyos que sirvan, ¿por qué dejarlas en otras manos? Oh, mis prójimos, no es una lisonja ni palabra vana. Os recuerdo como vosotros de mí os acordabais cuando la Gestapo venía a buscarme a mi casa. De hecho, ¿quién era yo? Vosotros les habéis recordado. Que levanten la copa, pues, esos amigos y brinden por mi entierro o por su riqueza. Quilmes y tapetes, fuentes y candelabros, toda la noche que beban y cuando llegue el alba, que empiece la caza de joyas, gemas y oros, dentro de sofás, colchones, alfombras y sábanas. Oh, cómo cundirá el trabajo en sus manos. Bucles de heno marino y de crines de caballo, nubes de almohadas rajadas y vaos de plumón, ligados con mi sangre, en alas tornarán sus brazos y de repente alados en ángeles los convertirán. Ángeles negros, ¿verdad? Es un poema tremendo. Dicen que describe absolutamente por lo que estaba pasando en el momento de escribirlo, claro. Sí, y es el poema que ella llevaba siempre consigo en una hoja, escrito cuando la llevaron a la cárcel, lo tenía también. La torturaron y cuando ella ya sabía que no podía salir de ahí, ha pasado el papelito con el poema a una de las mujeres que estaban en la cárcel y milagrosamente se salvó. Por eso lo podemos leer hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Elzbieta. No sé si quieres contarnos algo más. Pues no, mira, no lo sé. Yo creo que nos lo has narrado también, te lo agradecemos mucho. Y ojalá podamos volver a entrevistarte cuando tengas ya el libro en tus manos con la obra de Ginczanka. Yo no solamente por ser ella un personaje tan interesante, por una mujer que además era muy valiente para estos años. Primero tenía el estigma de ser judía, que era un estigma, a pesar de que ella se movía en ambientes de gente abierta. Pero luego mujer. Luego era una belleza, entonces muchos se fijaban más en su belleza que en su obra. Pero ella en realidad era mucho más que eso. Ella, buenísima poetisa, eso lo ha visto Julian Tuwim, su gran amigo, y lo han visto muchos como Gombrowicz. Y también hay otra relación con España. Aquí en España vivió durante muchos años, murió aquí, un poeta polaco que se llamaba Józef Wobodowski. Murió hace 30 años casi. Y él me contó personalmente que había conocido en Polonia una mujer, una poetisa preciosa, una mujer muy, muy guapa. Y le ha escrito un poema en el cual la llama Sulamita. Y se le veía una relación muy especial con ella. Y él cuenta en uno de sus artículos que en una de las revistas polacas en Inglaterra publicó un artículo sobre Zsuzsanna Ginczanka. Unas semanas después llega un paquete de Pamplona. Wow. En el paquete venía un broche para corbata, sí, y una tarjetita de parte de la madre de Zsuzsanna Ginczanka, gracias, pero sin dirección, sin nada. Y él cuenta que intentó buscarla,
pero aunque no la pudo encontrar, yo conozco a más gente que también intentó buscar algunas huellas de ella, porque al parecer, esto fue en el año 72. Quiere decir que en esta época su madre todavía estaba viva. Pero nosotros hemos buscado hace 2 años algo de ella, y al parecer ella y su marido vivían en un piso alquilado, y claro, cuando la gente muere y deja un piso y no hay ningunos familiares, las cosas se guardan en un sitio, pero luego después de algún tiempo se destruyen. Y al parecer todas sus cosas fueron destruidas y su tumba también desapareció después de 20 y tantos años. Así que no hemos podido encontrar. Por ahora, siempre si pero Dios igual, quiera que aparezca. Alguien nos oye sí. Y la había conocido. Y que nos oiga algún editor también, Esbieta, que quiera contar esta preciosa historia que tú nos has descubierto en Radio Sefarad y podamos leer esos poemas de esta mujer, de esta poetisa tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.